En esta sección trabajaremos la formulación de la inquietud investigativa. La inquietud de la investigación surge como consecuencia de analizar el contexto de la situación problemática y que el investigador logre centrar lo que él quiere hacer para su investigación. Y en esa inquietud o en ese momento, él debe formular una pregunta donde contextualice su problema. Por lo tanto, antes de hacerla, debe revisar qué quiere estudiar con precisión y dónde observa el fenómeno que quiere estudiar. Es decir, él debe tener claro qué es lo que quiere hacer y hacia dónde se va a dirigir para que la pregunta que formule sea coherente con la situación problemática. Es importante que no realicen preguntas cuya respuesta sea sí o no, pues este tipo de preguntas cierra la investigación a un contexto muy delimitado que no es lo oportuno para la investigación científica. Fíjense en el ejemplo. Si yo me pregunto, ¿el juicio ejecutivo previsto en el Código Orgánico Tributario de 2014 atenta contra el principio de la no confiscatoriedad de nuestra Constitución Nacional? La respuesta obvia sería sí atenta. Entonces, hasta allí llegaría la investigación. Lo que se trata en un proyecto de investigación es que la pregunta nos dé la suficiente amplitud del estudio para que tengamos resultados mucho más importantes, mucho más relevantes y coherentes con lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo debería formular la pregunta de investigación? Una pregunta adecuada podría hacerse como la que ustedes ven en el ejemplo. ¿Cómo se afecta el principio de la no confiscatoriedad en el juicio ejecutivo previsto en el Código Orgánico Tributario de 2014? En este caso, la investigación va a ser mucho más amplia, pues tendría que estudiar el principio de no confiscatoriedad, los principios y los procedimientos de los juicios ejecutivos y donde ellos, a través de un contraste, podrán violentar o no el principio, y no solo quedarse en que la respuesta sea un mero sí o no. Es decir, en la explicación científica, tiene que ir más allá de la respuesta obvia. Tiene que presentar los análisis y las explicaciones que sean importantes para la comunidad a la cual se presenta la investigación. Una duda frecuente es ¿cuántas preguntas debo hacer? No existe una regla sobre el particular. Realmente se deben hacer tantas preguntas como sean necesarias para abordar la investigación, pero teniendo cuidado de no hacer en demasía, puesto que esto haría la investigación poco factible. Es decir, una investigación que se plantee 10 o 15 preguntas sería tan larga que se transformaría en un proyecto de vida y no una investigación por un tiempo determinado. Tampoco pueden ser tan pocas preguntas que no les dé oportunidad de hacer la investigación de forma completa. Debe formular una pregunta central que se va a relacionar con el objetivo general de la investigación. Esa pregunta es la inquietud central de su trabajo. Asimismo, se deben formular preguntas que contribuyan al logro del objetivo general y que se vinculan con los objetivos específicos. En otras palabras, podríamos decir que vamos a formular una gran pregunta de investigación de donde se deriva una subpregunta y estas van a estar siempre vinculadas con el objetivo central de la investigación.